Listo, ahora sí, buenos días. Eh, ¿Están viendo la pantalla de las diapositivas? Sí, señor. ¿Sí la ven todos? Por favor, de todos modos, todos ahí en el chat me colocan el nombre del código, por favor. Dentro de lo que vamos a empezar a ver hoy precisamente es lo que tiene que ver con esas definiciones básicas que hay en materia de mecánica de suelos. Y respecto de eso, pues vamos a ir también entendiendo algunas cositas de por qué de verdad es importante esto, haciendo, digamos, eh, concatenando lo que se habló ayer en algún momento. Ya saben de que absolutamente todo proyecto de obras civiles requiere específicamente lo que es el estudio de suelos o estudio geotécnico. También ya saben que en la NSR10, en el título H, es específicamente donde se genera, digamos, las pautas mínimas para desarrollar esos estudios de suelo o estudios geotécnicos. Entonces, así, a grandes rasgos, es la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica. Ojo, precisamente esos dos componentes quiere decir de una vez, dentro de esos temas que nosotros vamos a tratar, que cuando lleguemos a la parte de fases de los suelos, eh, entenderemos definitivamente cómo es eso de que el suelo también tiene agua o eventualmente puede tener agua. De hecho, precisamente dentro de esta asignatura, algunos conceptos de lo que se ve específicamente en mecánica de fluidos e hidráulica tienen mucho que ver, puesto que el componente de que un suelo esté seco o esté húmedo genera cambios en sus propiedades y puede desencadenar ya sea en algún problema o en algún momento requerido para su mejora, es decir, que para su uso específico se requiera también la introducción o que se le, se le adicione el componente de un fluido. Para el caso va a ser agua. Entonces es la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica a los problemas de ingeniería que tratan con sedimentos y otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas, producidas por la desintegración mecánica o la descomposición química de las rocas, independientemente de que tengan o no materia orgánica. Esto lo dijo Terzaghi. Terzaghi es uno de estos desocupados que se dedicó a estudiar todas las cuestiones que tienen que ver con suelos. De hecho, es alguien que ustedes van a tener que trabajar también bastante cuando pasen al siguiente curso, en Mecánica de Suelos 2, puesto él tiene sus propios métodos para ciertos tipos de análisis de cimentaciones, entonces es importante trabajar bajo esos conceptos.
como para ver que no se están quedando dormidos, esto que habla acá de desintegración mecánica o descomposición química de las rocas, a qué estará haciendo referencia? ¿A qué tipo de fenómeno que ustedes ya tuvieron que haber aprendido desde geología? Pues escucho. Pues ingeniero, cuando medio recuerdo de geología, y cuando hablan de composición química, son de fluidos químicamente activos como el agua, y la mecánica puede ser cuando hay deslizamientos y, o, o los animales que también suelen ser, que suelen excavar. Pues totalmente de acuerdo con eso, es muy cierto. Bueno, pero por ejemplo, eso específicamente, esas dos, digamos, situaciones de descomposición química o desintegración mecánica, eso hace referencia a un término específico. ¿Uno lo recuerda? La sedimentación. No, lo que es la desintegración mecánica y la descomposición química. Ojo, ustedes de aquí en adelante, todo lo que vienen aprendiendo en cursos anteriores, obviamente que cuando son líneas de profundización es porque esos conocimientos necesitan, se toman como base para poder continuar. Pero entonces les recuerdo, porque definitivamente parece que tal vez por la mañana tienden a olvidarse de algunos conceptos. Eso a lo que está haciendo referencia específicamente es a lo que se conoce como el fenómeno de meteorización, ¿sí? La meteorización precisamente es esa degradación que surge a lo largo del tiempo, sí, casualmente es durante bastante largo ese tiempo, eh, y se producen específicamente eso, una descomposición, y ahorita lo vamos a ver en un pequeño repasito, porque de todos modos tienen que tener de nuevo claro esos conceptos, por lo menos lo muy básico de lo que tiene que ver con la parte de geología. Entonces recuerden que esa descomposición, por ejemplo, de una roca y todo el suelo proviene de una roca, se ha venido desmeteorizando, es decir, se va desintegrando y va generando específicamente unas nuevas condiciones de suelo. Claro, hay diferentes formas también de que se vaya, digamos, depositando esos suelos. También lo vamos a repasar ahorita. Incluso hay por ahí algún grafiquito muy didáctico respecto de eso. Pero son esos conceptos los que hay que tener en cuenta. Es decir, más o menos los suelos están, digamos, eh, clasificados, sobre todo dependiendo de qué tipo de meteorizaciones que vienen o bajo qué condiciones de depósito han sido sometidas para llegar a esos sitios. A eso es que hace referencia. Dentro de las cosas de la mecánica de suelos, ayer en algún momento también les dije que precisamente en lo que es mecánica de suelos 2, específicamente iban a tratar lo que eran los diseños de las cimentaciones. Ustedes, así dentro de su cultura general y demás, ¿qué entienden de verdad como cimentación? ¿O eso para qué sirve? ¿Qué es una cimentación? ¿Qué entienden ustedes? Los escucho. Profe, ¿sería para anclar al suelo? ¿Para anclar al suelo? Pues bueno, sí, digamos que podría ser un concepto ahí como general de lo que es. Pues absolutamente toda estructura, ¿sí? Toda construcción tiene que estar precisamente, digamos, partir desde el suelo, pero en materia de la cuestión de lo que tiene que ver con las cargas, ahorita les hago un dibujito respecto de eso, eh,
la cuestión es que toda esta estructura, por ejemplo, ese edificio que vemos ahí, ¿sí? Esa edificación, en algún momento, todas esas cargas de que haya gente allí, que tenga muros, que tenga estructura en concreto reforzado, que tenga muebles, que tenga lo que sea que tenga esa edificación, ¿sí? Pues, ¿hacia dónde van a ir esas cargas? Para entender esos conceptos, así ustedes todavía no hayan llegado de pronto a estática, analítica y de la línea de estructuras, pero básicamente es simplemente física. Entonces, para el caso de las cargas, normalmente siempre van a ir de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo. Entonces, van normalmente de lo que si son placas aligeradas, irán de lo que son las viguetas a las vigas, de las vigas a las columnas, y en general de esas placas todo se va a ir a transmitir a columnas, y las columnas son las que se encargan de enviar específicamente esas cargas. ¿Hacia dónde? Hacia el suelo. Ojo, aquí no es, esta edificación definitivamente no es que inicie, es ahí, en esa zona, pero realmente requiere de que continúe más abajo de lo que nosotros vemos, más abajo de la parte superficial del terreno, de la edificación. Nivel freático. El nivel freático es otra cosa totalmente diferente. El nivel freático tiene que ver directamente con lo que es el agua, ¿sí? Aquí a lo que llegamos es a una zona de suelo que sea capaz de aguantar. Vamos a hacer acá una vez un grafiquito. Yo no sé a ustedes qué tal les ha funcionado el Teams. A mí me parece que es una herramienta que pone muy lento el computador. Pues, profe, uno lo mira por el celular y pues en el celular pues yo la tengo bien. ¿Sí? O sea, sí, me aparece, o sea, todo ligero. Ah, ok. Es como, depende es como del internet, porque yo la tengo y me cambié el internet y funciona mejor. Ok. Lo que estoy haciendo acá simplemente es como para que medio entiendan hacia qué es que vamos a llegar en general, o a qué deben llegar ustedes con el conocimiento de mecánica de suelos, ¿sí?
Simplemente lo que le estoy colocando ahí son, digamos, diferentes estratos. Entonces, hagamos de cuenta que eso es un edificio normalito, como el que estábamos viendo ahí. Hasta esta zona es lo que nosotros tenemos como nivel del terreno, donde inicia, es decir, la parte superficial, lo que nosotros alcanzamos a ver. Nosotros normalmente las edificaciones siempre las vemos específicamente desde ahí para allá. Nosotros lo que tiene que ver con la cimentación no lo vemos. ¿Y qué es lo que es cimentación? Específicamente esta zona. ¿Sí? Entonces, para el caso, dentro de las, digamos, muchas posibilidades que hay de cimentaciones, esta es conocida como zapata. Esto es una zapata. Cada vez que ustedes escuchen el concepto de zapata, a esto es que hace referencia, más o menos como si fuese una, una columna, un elemento vertical, y tiene una especie termina en una especie como de patica, como para que me entiendan, ¿sí? Digamos, visto en planta, más o menos sería así. Esta sería la vista en planta de un elemento como estos, que es una zapata. ¿Qué es lo que ocurrió acá? ¿O por qué es necesaria una cimentación? Porque resulta y acontece que los suelos normalmente en la parte muy superficial, en lo que usted logra ver, es decir, por donde usted logra caminar o transitar, esa parte de ese suelo no aguanta, no tiene algo que se denomina capacidad portante. ¿Sí? ¿Qué significa capacidad portante? O de pronto ustedes han escuchado ese término, ¿qué creen que significa? En este caso en particular, esto lo que significa que poca capacidad portante es que no tiene la suficiente capacidad de resistir esfuerzos, los esfuerzos que transmite la edificación. Entonces, lo que yo les estaba hablando respecto de las fuerzas, normalmente las fuerzas son así.
se dirigen hacia la parte donde encuentran el fin de las placas, de las viguetas a las vigas, de las vigas a las columnas, y luego de las columnas van a llegar a la parte de la cimentación. Y es aquí precisamente donde todas esas cargas que vengan, no importa pues la composición geométrica de la edificación, tendrán que ser transmitidas a un suelo. Entonces, si la primera capita, si la primera zona no tiene casi capacidad portante, es decir, no va a aguantar las cargas que vienen desde acá, toda esta cuestión que viene distribuida aquí, pues entonces nos toca seguir bajando. Normalmente eso es lo que se hace. Por eso es que las cimentaciones nosotros no las vemos, porque resulta y acontece que lo típico, lo normal, es que se presente un estrato de suelo. Estos simplemente son los estratos. Recuerden que son simplemente las franjas de cambios de diferente tipo de suelo. Esos son los estratos. Normalmente, a medida que profundizamos, los suelos tienen mayor capacidad portante. ¿Tendrá sentido eso? ¿Ustedes qué creen? En absoluto que tiene sentido. ¿Y por qué? ¿Por qué así tiene? Profe, porque pues entre más se excave, más roca se va a encontrar y pues el suelo va a estar un poquito más estable, ¿no? Exacto, y también hay más fricción y así la cimentación va cogiendo una mayor fuerza. Bueno, partamos de un hecho. Nadie puede afirmar de que en esta zona haya roca. ¿Ustedes cómo pueden afirmar una situación como esas? De que allí hay roca. No, no se puede. O sea, para el caso, no hay una forma, no existe aún de verdad nosotros más o menos podríamos intuir que existe cierto tipo de suelo. Pero para eso, definitivamente nosotros necesitamos realizar una exploración de suelo, ¿sí? Al realizar exploraciones de suelo, nosotros sí logramos observar qué tipos de estratos tiene y vamos determinando según la situación que si tiene o no capacidad portante, y esos son los ensayos de laboratorio. Al analizar esos resultados de eso que vamos a aprender a realizar en este curso, para poder determinar si es un buen o mal suelo, ¿sí? O eventualmente, para en cursos próximos, que aprendan a mejorar esos suelos que se han encontrado allí, porque de pronto la obra o el proyecto definitivamente tiene que hacerse en esa zona. Pero realmente hay una cuestión específica
de por qué sí se puede intuir es que por lo menos sin saber qué tipo de suelo sea, si sea, digamos, de tipo grueso, que sea una grava, o que sea una arena, o que sea arcilla o arcillo limoso, cualquier tipo de esos, que por lo menos a medida que vamos profundizando, sí tiene mayor capacidad. ¿Por qué creen? ¿Alguien más? Profe, yo diría que es la gravedad, considerando el peso que tiene la superficie y las siguientes capas de suelo, lo que hace es compactar debido al peso. Perfecto, exactamente eso es lo que ocurre. Digamos, voy a intentar por aquí hacer rapidito. Como para entender ese concepto, imagínense ustedes, así de simple, ustedes, pues no, este tipo de ejemplo normalmente cuando estamos en presencial, pues les digo que miren al lado a los compañeros que tienen, pero pues imagínense a cualquier amigo o familiar que tengan cerca, no importa la contextura que tenga, imagínense que ahora lo tienen encima. Entonces, pues dependiendo de ustedes, digamos, de sus condiciones óseas y demás, de pronto lo aguantan o la aguantan perfectamente. Supongamos que viene otro y se les monta encima. Este señor, es decir, ustedes, ya empieza como a sentirse un poquito aplastado. Puede ser que tengamos otro familiar, otro amigo, y se nos monta encima. Y ustedes, resistiendo ahí, siguen prácticamente aplastándose. Esto efectivamente es lo que ocurre acá y es lo que la compañera acaba de decir, que todo eso que tienen encima, pues siempre va a tener algo que se denomina peso propio, ¿sí? Ese peso propio, es decir, esa masa de suelo que se encuentre allí, esto hagamos de cuenta y ustedes deben entender que es simplemente un corte, ¿no? Un perfil para poder observar cómo serían estos estratos de suelo. Pero pues eso realmente es una masa de suelo y pues la masa, pues, por acción de la gravedad, ¿sí? Por la aceleración de la gravedad, pues genera un peso. Y todos esos pesos, pues el uno se va acumulando con el otro y entre más abajo o más estratos de suelo yo tenga por encima o el suelo tenga por encima en este caso, pues quiere decir de que este señor va a estar mucho más compactado. ¿Qué significa más compactado? ¿Qué entienden ustedes por algo que es compacto? Que las partículas que lo conforman están muy unidas. Uh-huh. Típico, por ejemplo, lo que es hagan de cuenta un cubito, ¿sí? Si ese cubito está totalmente sólido, es decir, que tiene pocos huecos, versus uno que tiene muchos huecos, ¿ustedes quién cree que resiste más? Ya les voy a hacer acá la, la preguntita respecto de eso.
Váyanlo pensando ahí. Entre algo que tiene muchos huecos y algo que tiene pocos huecos, ¿quién tendrá mayor resistencia? ¿Quién aguantará más? Tenemos dos situaciones. Tenemos un componente que está totalmente sólido y uno que tiene muchos huecos. Si nosotros le fuésemos a colocar algo encima, ¿quién creen que en algún momento va a resistir más entre este y este? El que está sólido. El que está sólido. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué el que está sólido resistirá más? Y sí, definitivamente eso es lo correcto, ¿no? El que está más sólido, pues va a resistir más. Aunque dentro de los parámetros de conceptos físicos, y que lo vamos a trabajar acá muchísimo, muchísimo en este curso, es lo que tiene que ver con densidad, ¿sí? Entonces, recordemos que densidad, o recuerden ustedes, densidad es igual a ¿qué? Desde el punto de vista matemático, físico. Masa, volumen. Masa sobre volumen, correcto, exactamente. Es decir, que para el caso, algo que esté más denso, y definitivamente si esto tiene menos masa, pues este va a tener mucha mayor densidad, ¿sí o no? Sí, sería directamente proporcional. Masa sobre volumen, entonces la parte del numerador es directamente proporcional al resultado. Quiere decir entonces que algo que realmente sea más denso, pues va a tener mayor capacidad portante. Entonces, volviendo al caso de lo que estábamos hablando, quiere decir de que entre yo más cosas tenga que me estén aplastando, realmente lo que están haciendo es prácticamente minimizar esos espacios vacíos, ¿sí? Lo va a ir compactando, lo va a ir reduciendo. Entonces, la cuestión del suelo resulta y acontece que saber qué tantos poros o vacíos tiene en algún momento para nosotros va a ser supremamente importante, ¿sí? Porque de ello dependerá qué habría que hacerle o si definitivamente ese tipo de suelo no es el adecuado para resistir lo que le vamos a montar encima. Entonces, a eso es a lo que se llega acá. Específicamente, que según las capas de suelo que nosotros tengamos, pues seguro que esa masa de suelo de estar allí va a ir precisamente densificando a medida que se va profundizando, porque está aguantando muchos otros estratos de suelo encima
y todos ellos ejercen peso hacia abajo, ¿sí? La acción de la gravedad. Entonces, por esa razón es que las cimentaciones nosotros normalmente buscamos profundizar para llegar a una zona que tenga buena capacidad portante, ¿sí? Si por alguna razón nosotros lográsemos identificar que no, que es que en la superficie está todo perfecto, incluso se podría llegar a generar mejor una cimentación ahí en ese punto. Ahora bien, lo otro, que una compañera lo nombró al principio, hablando de anclar, resulta que sí es necesario que tenga cierto, digamos, cierto agarre dentro del suelo, dentro de la masa de suelo, la edificación o esa obra civil, cosa tal de que no sufra fácilmente volcamientos. Tiéndase volcamientos como momentos o esos giros que puede tener toda una estructura o algún elemento cuando se le ejerce una fuerza en algún sentido y no tiene cómo resistirla y por una acción de fuerza por distancia, pues genera un volcamiento. Es decir, este señor le puede estar dando sueño y se nos puede estar durmiendo. ¿Cómo sería eso? Si esto no tuviese nada acá y viene una gran fuerza, supongamos fuerzas como el viento, perfectamente, y ustedes, pues, cuando estén en la línea de estructuras, definitivamente tendrán que analizar lo que son las fuerzas de viento y a medida que la estructura es más alta, cobra mucha más relevancia ese tipo de fuerzas, ¿sí? Si esto no tuviese nada de cimentación allí, es decir, estuviese solo por la superficie, pues en esta altura, ¿sí? Sería la distancia y teniendo la magnitud de esta fuerza, pues se generaría lo que vendría siendo un momento, un giro. ¿Sí? Haría que esto prácticamente se volcase, es decir, que cayese de esta forma. Entonces sí necesita también que esté, digamos, vinculado con los estratos de suelo, también para evitar ese tipo de situaciones. Correcto. Entendido esa parte y entendido ya que para nosotros va a ser fundamental determinar de que si un suelo pues tiene buena densidad, muy seguramente para nuestra condición de suelo como con capacidad portante, pues va a ser un suelo bueno. Si eso lo consiguiésemos, por ejemplo, en el primer estrato no hubiésemos tenido que llegar hasta aquí, claro, nos quedamos allí de una vez. Ojo, entre más excavación nosotros en cualquier proyecto de lo que sea, entre más tengamos que excavar, el proyecto incrementa su valor, es decir, se vuelve más costoso. Las excavaciones, de hecho, son unos trabajos de entrada un poquito más complicados, ya sea por los equipos, ya sea por la condición de confinamiento de nuestros trabajadores en esas zonas, pero en general genera muchos sobrecostos, ¿sí? Porque todo ese terreno que nosotros vamos a excavar, en algún momento tenemos que sacarlo y mandarlo para otro lado. Normalmente ustedes no ven una edificación con un poco de mugre al lado, ¿sí? Ustedes es todos esos terrenos, todo ese suelo de excavación que no sirve ya para el proyecto, tendrán que llevarlo a una zona denominada escombro. Entonces, todo eso incrementa muchos costos. Por ahí un compañero también nombró justo al principio algo que denominó él nivel freático. Voy a hacerlo por acá.
como para ir entrando en definiciones que seguro que vamos a estar trabajando. Un nivel freático es lo que tiene que ver, yo le dije, es con el agua, ¿sí? El nivel freático realmente es lo que vendría siendo la parte superior, es decir, la altura que hay desde algún punto de referencia, podemos decir que podría ser este, hasta la superficie de la lámina de agua, es decir, esa altura que se encuentra allí. Esa parte es el nivel freático. Y adicionalmente es porque en ese punto, en ese nivel freático, en esa parte superior de la masa de agua o napa freática o capa de agua, allí se encuentra la presión atmosférica. Y para el caso, nosotros vamos a asumir que la presión atmosférica la vamos a denominar que es cero, ¿sí? Entonces aquí se encuentra en la misma presión que por encima del nivel del terreno. Entonces, en ese punto, esa parte también va a ser importante para nosotros, por eso nosotros vamos a ver lo que tiene que ver con permeabilidad del agua en el suelo y formas del agua en el suelo. Allí definitivamente vamos a aprender totalmente qué es lo que es el nivel freático y diferentes formas de ver un nivel freático, ¿sí? Entonces, ya como para que más o menos vayan captando definiciones de cosas que vamos a tratar acá. Entendido eso hasta el momento, esa cuestión muy básica, esos conceptos, aunque parezcan ahí como muy sencillos, son fundamentales para lo que vamos a hacer. El resto es simplemente adicionarle una que otra ecuacioncita. Pero si uno tiene claro esto, ¿sí? Que a medida que se profundiza, se vuelve más denso el terreno o que nos podemos encontrar también muchos estratos para llegar al fin a alguno que tenga mejor capacidad portante, quiere decir que ya estamos avanzando bastante en el curso. Ok. Dentro de las cosas que se estaban hablando, pues yo les puse el ejemplo específico de con una fuerza de viento para esa edificación. Pero también dentro de lo que ustedes van a aprender a diseñar en materia de estructuras específicamente, es lo que tiene que ver con la parte sísmica, ¿sí? Eso es un componente muy importante. ¿Qué creen que ocurrió allí? En eso que acabamos de ver en ese videíto. ¿Qué acabó de ocurrir ahí? Temblor. Un temblor. A medida que nosotros vamos avanzando también, por ejemplo, lo que es la terminología, como nosotros nos expresamos a ciertas cosas, hay que irla también como puliendo. El temblor es una palabra como muy coloquial. Nosotros ya tenemos que empezar a hablar respecto de términos como sismo. Se presentó un sismo. ¿De qué magnitud y toda esa vaina que vamos a ir aprendiendo a medida que vamos avanzando? Eso es otra cosa, pero por lo menos sabemos que presentó un sismo. Ojo, ¿el sismo por dónde viene? El sismo viene por el aire
por tierra. Por el Ajá. suelo, ingeniero. Por tierra, el cual Ok. esa estructura resistió porque tenía una buena capacidad importante, la cual su densidad, la densidad de compactación. No necesariamente, puede ser simplemente que ese sismo que se presentó fue muy superficial, muy pequeño. Y pues digamos que la cimentación estaba de pronto sí bien cimentado y no alcanzó a generar de pronto un volcamiento porque, ajá, así como hicimos el ejemplo acá con la fuerza de viento, eso también me puede generar algún volcamiento aquí, ¿sí? Entonces, la cuestión de los sismos aquí es muy importante porque quiere decir de que en algún momento condiciones como esta, que haya un nivel freático, que de pronto tengamos aquí algún tipo de suelo específico, me puede cambiar las condiciones en algún momento de cómo estaba comportándose bien ese terreno. ¿A qué hago referencia con eso? Hagan de cuenta que aquí, volvamos al ejemplo de que ustedes todavía están resistiendo todo ese poco de gente encima, y viene alguien y empieza a hacerles cosquillas. Uy, pues como que empiezan a desequilibrarse todo eso que estaban aguantando y puede generar un problema allí. Eso, como para que medio entiendan, podría ser lo que estaría ocurriendo en ese momento en ese suelo, ¿sí? De pronto, las cosquillitas que le hizo ese sismo al suelo porque estaba cimentando a esa edificación, de pronto fueron muy someras, prácticamente ni lo tocó. Entonces no hubo tanto problema. Alcanzó un poquito a zarandearse, pero no como para generar una fuerza de volcamiento, digamos, bastante perceptible. O este tipo de cimentación estaba tan profunda que evitó precisamente eso, que se volcara con facilidad. Ajá. Vemos aquí un edificio que parece que le dio sueño, ¿sí? Está acostadito, está perezoso. ¿Qué creen que ocurrió ahí? ¿Por qué habrá fallado esa edificación? No sería porque estaba por encima del nivel freático. Puede ser, pero pues en el momento ni siquiera sabemos, por ahí no se nota, ni siquiera no podemos saber si existe o no nivel freático por ahí. Podría ser, podría ser. Ok, posiblemente. Pero ojo, Profesor, como para que me entiendan una cosa, ¿no? Que exista nivel freático no significa que sea el peor de los problemas, porque existen estructuras que tienen que convivir con el nivel freático todo el tiempo. Y normalmente es lo que ustedes tal vez hayan recorrido, hayan visto o al menos observado en alguna película, y son los puentes que existen con las pilas sobre los ríos, océanos y demás. Entonces, no necesariamente que exista un nivel freático quiere decir de que la estructura ya va a fallar. No, lo que pasa es que hay que identificar que existe para saber qué es lo que hay que hacer. Ahora sí, dime. ¿Quién iba a hablar por ahí? profesor, el tamaño del edificio es considerable, es bastante grande y en la base se ve que fue arrancado. ¿No podría ser o sea, un error en el cálculo de la transmisión del peso? Digamos que fue o sea, una cimentación muy pequeña, o sea, la estructura para cimentar fue muy pequeña y por eso no aguantó, considerando el tamaño del edificio. Podría ser, aunque por ejemplo aquí, porque aquí digamos que desde el punto de vista estructural, ¿sí? Pues esta vaina incluso caído, ahí sigue estando
prácticamente conformado, ¿no? ¿Sí? No se partió. O sea, digamos que el ingeniero de diseño estructural de la estructura en concreto reforzado parece que hizo bien su trabajo, pero en esta parte de la cimentación, sí, lo que dice la compañera, incluso llega como ahí y como que bueno, ¿y el resto qué? ¿Será que se lo robaron? ¿Qué habrá ocurrido allí? Muy seguramente esta edificación tenía una cimentación muy superficial para ese tipo de edificación, para la conformación de ese edificio. Es decir, hablando de lo que estábamos ahorita tratando, no se profundizó lo suficiente y quedó a merced de que muy seguramente cuando vino el sismo, y este sí tuvo que haber sido producto del sismo, el edificio no tuvo como, digamos, estar bien anclado al terreno, no tuvo cómo resistir esa fuerza de volcamiento. Entonces, ¿qué más le tocó? Ah, bueno, echarse a dormir, ¿sí? Otra situación que se pudo haber presentado es lo que tiene que ver con un fenómeno que nosotros vamos a tratar acá desde el punto de vista matemático, ¿sí? Y que el nombre técnico es de licuefacción. ¿Alguien sabe qué es la licuefacción? ¿Alguien había escuchado ese término? Tiene que ver como cuando el suelo... Uy, no le escucho muy bien. Se le entrecorta mucho. La licuefacción. Nosotros lo vamos a tratar acá, lo vamos a ver. Es un fenómeno muy importante que tiene que ver sobre todo con esa interacción de un suelo con el nivel freático, muy seguramente. Cambia de estado. El cambia suelo, de ¿no? estado. De Sí, líquido cambia a de sólido, estado. sólido a líquido, creo. Bueno, pasar de sólido a líquido no es tanta no es de líquido a sólido, no es tanto. Realmente pues se supone que los suelos medianamente están medio conformados como si fuese más o menos sólido. Pero si por alguna razón el nivel freático, y vamos a verlo de nuevo en el grafiquito que teníamos, si resulta y acontece que el terreno que nosotros tenemos por aquí si nosotros ese estrato de suelo resulta ser de lo que vamos a aprender acá en este curso, por ejemplo, una arena, ¿sí? De tipo arena, y resulta que acontece que tenemos por ahí el nivel freático, cuando vino el sismo, puede ser de que esto, que tenía buena capacidad portante en su momento, generó tanto remesón que empezó a mezclarse de una forma, digamos, brusca, esa agua de ese nivel freático mucho con lo que vendría siendo ese estrato de suelo arenoso. Y en ese momento, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes tienen en un recipiente, en una ponchera, en un balde, tienen un poco de arena, ¿sí? Colocan arena allí. Está bien compactadita. Hagan de cuenta que fue compactada porque tenía muchísimos estratos encima. La tienen bien compactada. Le pueden echar agua encima. Incluso de pronto alcanza a generarse una capa como estas, ¿sí?
generando un nivel freático, mucho o poco, lo que sea. Ahora hagan de cuenta que ustedes son el sismo y lo empiezan a remecer. Entonces, en ese momento, esas dos cuestiones que estaban como separadas empiezan a mezclarse y esa zona de ese terreno, de ese estrato de suelo, ahora ya empieza a comportarse como un fluido viscoso. Y ese fluido viscoso en general es lo que se conoce como el fenómeno de licuefacción. Se presenta precisamente cuando vienen ciertos tipos de sismos y en esas condiciones específicas. Ahora bien, muy seguramente ustedes lo han escuchado bajo otro término, este fenómeno, y es el que comúnmente se denomina como el fenómeno de arena movediza. ¿Sí? Eso nosotros lo vamos a tratar acá y va a ser importante y por eso de entrada es muy importante saber qué tipo de suelo es, poder identificar dónde está el nivel freático, ¿sí? Ahora bien, retomando lo que estábamos, nosotros de entrada, si ustedes se paran en cualquier sitio ahí donde están en sus viviendas, en sus casas, ustedes salen de la casa, observan y ustedes miran hacia abajo y ustedes no pueden determinar qué tipos de estratos va a haber debajo de esa vivienda. La única forma para determinarlo, para saberlo, es realizando exploraciones de suelo. Hay diferentes tipos de exploraciones, ¿sí? Hay exploraciones de pronto más o menos invasivas, pero en general siempre va a ser necesario realizar una exploración de suelo desde el punto de vista geotécnico, ¿sí? Geotécnico. Existen otras que son denominadas geofísicas, para poder saber qué tipos de estratos hay allí y poder tomar muestras de esos estratos de suelo para poder analizarlas, para poder estudiarlas en ensayos de laboratorio, analizar esos resultados, definir qué tipo de suelo es decir, clasificarlo y poder empezar a observar o determinar cómo serían sus propiedades bajo ciertas condiciones. Eso es fundamental al momento de cualquier proyecto. Por eso es que es imprescindible, no puede faltar nunca el estudio geotécnico, ¿sí? Y el estudio geotécnico se compone de todos estos ensayos de laboratorio que vamos a aprender, más otros adicionales, pero en general básicos todos los que nosotros desarrollamos dentro de este curso. Muchachos, yo les dije algo al respecto de las horas de clase. ¿Qué fue lo que les dije? Que cada vez que ocurriese una Que hora usted de clase, siempre clase Cada completa, o sea, una hora. 9. exactamente, que alguien, hombre, mujer, lo que quiera hacer, el que quiera, puede ser el mismo, puede ser diferente. Me recuerden siempre, porque como a diferencia de Zoom, que siempre se cortaba a los 40, para poder hacer las pausitas activas, ¿sí? Entonces, vamos a ver este videito y hacemos la pausita activa ahí un momentico.
Sí, pues ahí de todos modos logran observar la importancia de saber cómo manejar esas cuestiones de las cimentaciones del suelo y lo que son las excavaciones. Ojo, cuando nosotros vamos a trabajar en algún proyecto, nosotros siempre vamos a tener que determinar cómo está la situación de los colindantes, es decir, de esas edificaciones o proyectos vecinos al área o a la zona donde nosotros vamos a tener nuestra intervención. ¿Por qué? Porque pueden presentar situaciones como esas, que por estar haciendo simplemente, vamos a hacer la excavación para nuestro proyecto que quedó muy bien diseñado, no tuvo en cuenta de pronto las condiciones de los vecinos, de los colindantes, y miren un ejemplo claro de lo que puede ocurrir. Aparte de eso, ahí lograron de pronto observar que esa edificación, la que se vino después, eh, prácticamente no tenía cimentación, ¿sí? Estaba muy superficial. Es decir, que eso también genera bastante problema. Entonces, 2 minuticos de pausa activa ahí. Recuerden hacer cambios de movimientos. Eh, lo que tiene que ver con las muñecas, si están ahí con el computador o incluso con el smartphone. Los que estén ahí en la cama, al menos denle la vuelta a la almohada y ojos se caen los que estén en el chinchorro. Por favor, los compañeros que entraron despuesito, escribir ahí en el chat el nombre y el código, los que puedan. Profe, por lo menos yo no estuve en la clase anterior. De situaciones que vamos a estar entendiendo y analizando
hacia el final del curso, lo que tiene que ver con fenómenos de asentamientos y consolidación. Yo eso se los nombré ayer. Específicamente, aquí como para que tengan referencia, ya sea que hayan visitado, leído o visto en alguna película, esto es lo que ese símbolo distintivo en Italia de la Torre Inclinada de Pisa. Ojo, para los que no saben, esto no es que lo hayan diseñado específicamente para que esté así. Aquí definitivamente se presentó un fenómeno desde el punto de vista geotécnico y se denomina asentamiento diferencial, ¿sí? Ahorita les hago sobre esto, más o menos a qué hace referencia el asentamiento diferencial, pero es esto, que esta edificación está inclinada. Y pues para manera de cultura general, esto es prácticamente un gran laboratorio de mecánica de suelos. Es, digamos, la zona de mayor estudio sobre comportamientos geotécnicos. Eso por acá todo el tiempo están revisando de que no se genere más inclinación de la debida, puesto porque en algún momento, si llega a inclinarse más, pues lo que vendría siendo el centro de masa, pues va a variar y puede generar perfectamente el voltamiento de esa edificación. Entonces, habría que mirar, revisar qué es el tipo de terreno que está allí o por qué empezó a comportarse de esa forma. Definitivamente lo que ocurrió acá es que no hubo un estudio geotécnico cuando fueron a hacer esta edificación. Adicional de eso es que originalmente ella no era tan alta como está ahí, como se ve con todo ese poquito de pisos. Pero a medida que fue avanzando le fueron adicionando pisos y se fue, digamos, acrecentando o poniéndose más en evidencia esa inclinación. Entonces hagan de cuenta de nuevo el ejercicio de que se le montan sus amigos, familiares encima. Pues en algún momento ustedes pueden resistir 1 hasta 2, pero ya cuando vengan los otros, definitivamente usted pierde ahí el control, empieza a ceder. Exactamente eso es lo que le ocurrió aquí a esta edificación. Y ya pues sobre esta vamos a empezar a entender de pronto qué es eso a lo que me refiero con asentamiento diferencial. Si ustedes escuchan la palabra diferencial, si escuchan la palabra diferencial, ¿a qué creen que está haciendo referencia o qué entienden con eso cuando escuchan la palabra diferencial? ¿Qué entienden con algo diferencial? O sea, como un cambio, ¿no? Es pues lo que me da a entender en mecánica de suelos, diciéndolo así. Sí, y en general, pues ustedes ya tuvieron que haber pasado los primeros cursos de cálculo, el primer cálculo del cálculo diferencial, ¿sí? Diferencial específicamente es eso, que existe una diferencia o un cambio respecto de algo. Entonces vamos a suponer que
esa torrecita originalmente estaba así. Vamos a inventarnos de que tenía este tipo de cimentación para que sea como más fácil de entender el grafiquito. Vamos a suponer acá el nivel del terreno, la cimentación de la torre. ¿Qué ocurrió? Vamos a hacerle aquí algunos estratos. ¿Sí? Tenemos eso, varios estratos. Supongamos que llegó a alguno donde se presentaba esta situación. ¿Qué pasa con la parte diferencial? Que en este momento, muy seguramente, este suelo realmente, esta condición que tenía por acá abajo, no era la misma que tenía por acá, ¿sí? Por cualquier situación, es decir, que la condición del suelo aquí difiere o difería de la que tenía acá. Es decir, que esta parte tenía mayor capacidad portante que esta. Si eso es así, supongamos, volviendo al ejemplo del cubito del SketchUp, hagamos de cuenta que aquí tenemos el cubo que está bien denso, es decir, el que no tiene huecos. Y aquí el que más tiene huecos. Entonces, ¿qué pasó? Ah, bueno, si esta parte tenía muchos huequitos, ¿sí? Pues en algún momento él aguantaba, pero después de un tiempo de estar resistiendo ahí, ya empezó a perder capacidad portante. Y entonces esos huecos lo que hicieron fue que empezó a drenar ya sea aire o agua que tendría dentro de esos huequitos en ese suelo. Entonces esta zona específicamente empezó a fallar. Y al fallar, lo que hizo es que, teniendo como referencia de que la cimentación toda estaba en un solo punto, esto lo que ocurrió es que empezó a ceder de esta forma. Eso, cuando existe esa diferencia original de cómo estábamos, esta distancia, esa altura, esto es una diferencia. Y eso es lo que se va a conocer en algún momento como asentamiento diferencial. Ojo, para nosotros lo más peligroso que se pueda presentar en materia de asentamientos son los asentamientos diferenciales.
¿Por qué? ¿Se pueden presentar otro tipo de asentamientos? Sí, claro que sí. Normalmente los asentamientos diferenciales generan o se evidencian cuando existen particiones en muros o que se nota en los diafragmas de la edificación en forma de X, ¿sí? Normalmente eso es un indicativo de que está existiendo un asentamiento diferencial. ¿Y por qué? Pues normalmente él va a estar bien conformado y a medida que se va cediendo solo una parte, de pronto la otra no tanto o definitivamente nada, pues hay una parte que va a tender como a soltarse y es lo que genera precisamente ese tipo de partición. Ok, eso es el peor de los casos, el del asentamiento diferencial. Vamos a escribirlo por acá. Pero puede presentarse otro tipo de asentamiento. Vamos a hacerlo. Puede presentarse el caso de que toda esta edificación se asiente, pero se asiente completa. Es decir, que lo que era nuestro primer piso ahora se convierte en un lindo sótano. Pero por lo menos en ese caso, esa estructura no está fallando, no se está partiendo, no genera más problemas de lo que obviamente genera de que ahora tengan que, digamos, utilizar algún tipo de gradas o escalinatas para poder accesar a algo que originalmente estaba a nivel de entrada en el terreno. Pero la estructura sigue estando bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto será posible? ¿Ustedes qué creen? ¿Algo como este tipo de fenómeno? Pues del diferencial tenemos el claro ejemplo que es la Torre Pisa. Correcto. Y del asentamiento, pues, posiblemente más común. Resulta y acontece que este tipo de asentamientos se presenta muchísimo, ¿sí? Si han tenido la oportunidad o para cuando lo realicen, por ejemplo, en México específicamente, esto es muy común. Si ustedes van a varias zonas de México, hay edificaciones donde usted nota de que puede estarlas visitando este año y volver por allá en 5,
y resulta y acontece que usted recuerda que usted accesó a esa edificación de una vez y a los 5 años, 3 años, lo que sea, resulta que de verdad le toca con unas graditas hacia abajo llegar a la puerta de entrada de esa edificación. Pero no hay que ir tan lejos. Por ejemplo, en Bogotá hay una zona donde se presenta muchísimo este fenómeno, ¿sí? Lastimosamente. Ahora, ojo, esto no quiere decir de que esto sea, listo, vamos a, a intentar de que solamente se nos asiente esto, que se nos vuelva el primer piso el sótano. No, pues obviamente no. Pero digamos que desde el punto de vista de problemas adicionales, sobre todo lo que tiene que ver con pérdidas de la, lo que es la vivienda o incluso de vidas, pues esta es la que tiene, la del asentamiento diferencial, tiene mayor porcentaje de que se presente el colapso, mientras que esta no. Pero, pues definitivamente esto es un problema. En ambos casos, no importa cualquiera de las dos que se presente, en ambos casos, aquí lo que faltó fue un estudio geotécnico. Asentamientos siempre se presentan, ¿sí? Normalmente en cualquier edificación cuando se está construyendo alcanza a asentarse un poco, ¿sí? Pero esos asentamientos estamos hablando de unos pocos centímetros y se estabilizó el terreno. Pues es obvio de que si esos estratos de suelo tenían antes todas estas masas de suelo por encima, llegamos y generamos una excavación, es decir, se las quitamos, hagan de cuenta que todo ese poco de personas que ustedes tenían encima en el ejemplo, se las vamos quitando todas de una, pues ustedes como que se estiran y descansan. Eso precisamente es uno de los fenómenos que puede tener ahí el fenómeno de consolidación, que puede desencadenar en asentamientos o demás. Entonces, para una edificación normal, cuando se está construyendo, sí alcanza a sentarse, pero un poquitico y listo. Llegó y se estabilizó de nuevo porque ahora la edificación está haciendo las veces de toda esa masa de suelo que tenía allí, más los esfuerzos que le transmite la edificación propiamente dicha. Pero en esto que se baje bastante, es gravísimo. ¿Sí? Esto de todos modos genera de que ese proyecto pierde valorización y este más aún. Y sí, definitivamente estos son problemas que tienen que ver más que todo porque no se realizaron los estudios geotécnicos necesarios antes de construir. Ojo, porque también esto es común ahora encontrarlo, que como saben que de todos modos van a tener que solicitarlos, ¿sí? Alguien va a llegar a revisarlos, ya sea Contraloría, Procuraduría, algo, Curaduría Urbana, Planeación Municipal, alguna entidad, los hacen después, y pues después no sirven para nada, porque la cuestión es que usted logre determinar qué le puede ocurrir a la edificación en la interacción suelo-estructura. Ojo, y a eso era que me refería ayer cuando les nombré esa palabrita. La interacción suelo-estructura se presenta precisamente es esto, de cómo de la edificación se transmiten esfuerzos y cargas hacia el suelo por intermedio de una cimentación. Esa es la interacción entre un suelo y una estructura. ¿Entendido esos conceptos básicos como para Profe, ir? ¿Sí? el último concepto, qué pena, lo de interacción sobre estructura no alcancé a escuchar. Bueno, la interacción suelo-estructura es específicamente cómo la transmisión de cargas y esfuerzos de la edificación por intermedio de la cimentación llegan al suelo, ¿sí? La cuestión es que lleguen al suelo para que, si esta zona viene siendo la de mayor capacidad portante, pues obviamente se supone que de ahí para abajo va a ser mucho mejor, ¿sí? Entonces, esos esfuerzos nosotros vamos a ver que ellos se van a ir transmitiendo, pero se van disipando, se van disipando. Es decir, no va a tener problema, va a seguir aguantando en el tiempo esa edificación. Ojo, esto no fue que haya ocurrido tampoco tan instantáneo. Esto es a medida, estos asentamientos normalmente se van presentando a medida que pasa el tiempo.
Entonces, la cuestión es que cuando nosotros hagamos una edificación, no, en 5 o 10 años no empieza a generarse un asentamiento, no, eso ya tiene que haberse proyectado para poder haber estabilizado esos terrenos, haberlos mejorado, para que pudiese aguantar precisamente los esfuerzos de la estructura. Entonces, la interacción entre el suelo y la estructura es esa transmisión de cargas que se transmiten de la estructura o de la obra civil al suelo por intermedio de una cimentación, la que sea, el tipo de cimentación que sea. Por ahí, de todos modos, por favor, echen una buscadita como para que tengan por ahí esa información. Tipos de cimentaciones que existen, ya como para que vayan cogiendo un poquito más de conocimiento en ingeniería civil. Tipos de cimentaciones. Ejemplos típicos de cómo se puede cimentar un suelo, pues aquí obviamente eso que tenemos ahí, eso es como esos palitos que se ven, eso es acero de refuerzo. Normalmente las estructuras de cimentación son en concreto reforzado, hay de otros tipos, pero normalmente son así. ¿Qué me indica esto? Ah, bueno, que esto seguramente está muy profundo, esto seguramente será una edificación de mucha altura, y es lógico pensar que si es una edificación muy alta, tendrá también que tener una cimentación bastante profunda, ¿sí? Por aquello del volcamiento. Entonces, en estos casos, esto quiere decir de que esta es una cimentación de esas que van a buscar, que se conoce como pilotes, ¿sí? Esta es una cimentación que logra llegar muy abajo hasta encontrar unos estratos de buena capacidad portante, es decir, los primeros estratos no les sirven. Entonces le toca, hagan de cuenta, una puntilla, ¿sí? Como si fuese una cimentación, y la cabeza de la puntilla, de ahí para arriba estuviese la edificación. Esa profundización hasta llegar a la punta es prácticamente en la zona donde va a empezar a disipar los esfuerzos que vienen desde la estructura, y allí los transmite al suelo, ¿sí? Entonces, normalmente los pilotes es para eso, para cuando el estrato de suelo o los estratos de suelo que tienen buena capacidad portante se encuentran muy abajo, muy abajo. Entonces, se utiliza este tipo de procesos. Y de hecho, su construcción es bastante interesante. Ahí, como a simple vista, se nota como si esto prácticamente en el primer estrato estuviese cimentada esa edificación. Pero aparte de eso, ese terreno se dio, más o menos como lo que vimos en el video desde el deslizamiento y el colapso de la edificación. En algún momento ustedes lograron observar que tenía una cimentación poco profunda, algo como esto. Ojo, obviamente que si no tiene nada de terreno, pues una cimentación no sirve de nada, porque ahí sí está prácticamente transmitiendo esfuerzos al aire, cosa que no sirve. Entonces, en este caso, pues si perdió eso que le estaba sosteniendo allí, en esa zona, ¿sí? Eso que perdió acá, ya no lo sostiene, pues esto va de nuevo a ejercer su acción de la gravedad, y ese peso va a generar esto, prácticamente que se esté yendo esta parte. Esto eventualmente aquí, respecto del resto de la edificación, es un asentamiento diferencial, ¿sí? Y noten que se presenta el tipo de grieta, fisura, que les estaba nombrando hace rato, en diagonal. Muy bien, vamos a darle rapidito a algunas definiciones. Entonces, una vez más, por favor, los que no hayan leído, ¿sí? Algunos compañeros leyeron ayer, por favor,
Alguien que quiera leer ahí. Todos van a leer en algún momento. La mecánica del suelo incluye, primer punto, teorías sobre comportamientos del suelo sujeto a carga, basadas en simplificaciones necesarias, dado el estado actual de la teoría. Investigación de las propiedades físicas de los suelos. Aplicación del conocimiento teórico y empírico de los problemas prácticos. Ajá. Ojo, todo lo que tiene que ver con mecánica de suelo realmente ha partido de estudios empíricos. ¿Qué significa empírico para ustedes? ¿Qué entienden cuando algo es empírico? La Que universidad no de es teorizado, sino por ensayo y error. Sí, por ensayo y Proviene error. por medio de la experiencia. Sí, es decir, Un empiezan a probar algo de falta hasta obtener algún resultado. Sí, eso es algo empírico. No es que exista ya una base de la cual nosotros sabemos cómo se va a comportar, ¿no? Empiezan a realizarle pruebas, ¿sí? Y por intermedio de eso, que es ensayo y error, se empiezan a generar, digamos, parámetros para poder saber cómo se puede comportar algo. En este caso, el suelo. El suelo, todos los ensayos, y ustedes se van a dar cuenta, proviene es precisamente de eso, de cuestiones empíricas. De hecho, todo lo que tiene que ver con mecánica de suelos aún no está dicho no está terminado todo lo de estudios. Esto está en continuo desarrollo. La mecánica de suelos en general es algo muy que tiene mucha incertidumbre. Es decir, no se sabe aún con certeza total cómo se puede comportar, pero lo que se busca precisamente es reducir ese margen de incertidumbre, es decir, que sea lo más cercano a la realidad. Y para ello, por eso, para poder saber de verdad cómo se podría comportar un suelo, es necesario realizar exploraciones y tomar las muestras en estado natural de esos suelos para saber y ensayarlos según cómo se encuentran allí de verdad, cómo se podría estar comportando cuando le montemos algo encima, una obra civil. ¿Alguna? ¿Qué le hay? En el sentido general de la ingeniería, suelo se define como el agregado no cementado de granos minerales y materia orgánica descompuesta, junta con líquido y gas, que ocupa espacios vacíos. Ajá, correcto, que ocupan espacios vacíos. O sea que ya hay que entender de que un suelo no es algo absolutamente denso y sólido. Tiene una parte que es sólida, pero también tiene una parte que se ocupa con vacíos. Y esos vacíos en algún momento tienen o aire o agua o ambas. Y ojo, cuando habla de líquido y gas, nosotros en mecánica de suelos, así como se los dije ayer, siempre nos vamos a referir el líquido siempre va a ser agua y el gas siempre va a ser aire. Cuando quieran de pronto otro tipo de gas o otro tipo de líquido, ya sea un hidrocarburo, ¿sí? Petróleo o cualquier tipo de gas que se presente, para eso, pues sí ya tendrán que realizar algunos estudios de profundización, pero pues todo lleva la misma, digamos, la misma base. Pero para nosotros específicamente en mecánica de suelos, lo que vamos a hablar de líquido siempre es agua y lo que va a ser gas siempre va a ser aire. El suelo se usa como material de construcción en diversos proyectos de ingeniería civil y sirve para soportar las cimentaciones estructurales. Ojo, los suelos no solamente es para montarle las cosas encima, resulta que acontece que si es una obra normalmente en concreto reforzado, el concreto es prácticamente el material que nosotros más vamos a trabajar como ingenieros civiles. Él de entrada ya está conformado por materiales pétreos, es decir, provenientes del suelo. Entonces, todas esas composiciones quiere decir de que los suelos no solamente es para que aguante una estructura, sino también para su misma construcción.
Por eso hay que saber qué tipos de suelo nos sirven para poder construir y qué tipos de suelo nos sirven para que nos aguante la estructura. No es el mismo suelo, no necesariamente lo mismo que nosotros excavamos, con eso podemos realizar de pronto una mezcla en concreto. Para el caso, ustedes ya tuvieron que haber pasado hace rato materiales de ingeniería y pues ahí como para recordar esos conceptos, el concreto pues es cemento más arena, más grava, más agua, más eventualmente aditivos, ¿sí? Ese componente de arena y grava de entrada son suelos, ¿sí? Pero no necesariamente cuando nosotros estamos excavando para una edificación, lo que nos vamos a encontrar ahí nos sirve para generar esa mezcla de concreto, no. Entonces, esa grava y esa arena tienen ciertos componentes de tamaños y por eso es que nosotros aquí aprendemos a desarrollar lo que es la granulometría, es decir, determinar el tamaño de los suelos, que es el tema en forma que vamos a desarrollar la próxima semana. Por eso los ingenieros deben estudiar las propiedades del suelo, tales como origen, distribución granulométrica, capacidad para drenar agua, compresibilidad, resistencia cortante, capacidad de carga, consolidación y otras que serán estudiadas con más detalle posteriormente, ¿sí? Todo eso en general es lo que vamos a aprender. La función principal de la mecánica de suelos es encontrar soluciones y usos a los suelos, ¿sí? Básicamente es eso, soluciones y usos. ¿Alguien más que lea ahí, por favor? Suelo. Es un agregado natural de granos minerales con o sin componentes orgánicos que pueden separarse por medios mecánicos comunes, tales como la agitación en el agua. Sí. De suelos hay muchas definiciones, ¿no? No es que sea una cosa específica ya y con eso tenemos, pero pues hay definiciones que son como más técnicas y pues hay que mirar también ese tipo de terminología. Aquí vemos simplemente un típico perfil de suelo, ¿sí? Esto es lo que nosotros conseguimos de pronto cuando hacemos lo que se denomina una exploración de suelo tipo a pique. Ya se lo describo ahí. ¿Sí? Esta vendría siendo una pique, es decir, una excavación, un hueco que le vamos a hacer al terreno, donde pues precisamente por sus dimensiones de ese huequito podemos observar cómo son los estratos de suelo. Aparte de eso, de poderlos observar cómo están conformados, pues nos queda fácil tomar de allí las muestras de suelo para poder analizar y eventualmente determinar para qué nos sirve o cómo lo podemos mejorar. Roca, por otra parte, es para el ingeniero civil un material mineral natural sólido, duro, que se presenta en grandes masas o en fragmentos de tamaño considerable. Otra definición de roca, agregado natural de granos minerales unidos por grandes y permanentes fuerzas de cohesión, ¿sí? Es decir, algo que no es que apenas lo toquemos se puede desmoronar. Dentro de eso que les había hablado, pues, como para el repasito general de lo que ustedes mínimo básico tuvieron que haber aprendido en geología, pues precisamente los tipos de rocas. Entonces, los tres grandes grupos, rocas sedimentarias, rocas metamórficas y rocas ígneas o magmáticas. Ahí las sedimentarias, las que se forman por la acumulación y compactación de sedimentos, las metamórficas, las que se forman en el interior de la corteza terrestre debido a altas presiones y temperaturas, pero sin llegar a fundirse. Y las ígneo-magmáticas, las que se forman por enfriamiento del magma, que es una masa de roca fundida, ¿sí? Básico.
Por lo menos tener en cuenta eso sí es mera cultura general que todo ingeniero civil tiene que saber. Hay un recorderis de por allá de prekinder, cuando vieron de pronto por primera vez este tipo de dibujito de las capas de la Tierra. Simple recorderis de estos conceptos. No hay que profundizar tanto en esto. El suelo proviene de la roca madre y estas puede tener su origen tanto ígneo, metamórfico y sedimentario. Ajá, correcto. Los suelos tienen su origen directa o indirectamente a partir de roca sólida que se encuentra en la superficie o cerca de ella. Esto se debe a la exposición de las rocas a procesos de desintegración o descomposición de un origen físico-químico. Esta parte de lo que leímos al principio, entonces ya sabemos que se está refiriendo específicamente al fenómeno de meteorización. Algunos conceptos de cómo se presenta precisamente esos fenómenos de esos suelos, ¿sí? Erosión, variación de hielos, golpeteo de las rocas, lo que también es el suelo transportado ya sea por animales o por el hombre, pero en general, por aquí vamos a ver, dentro de los conceptos de la formación de los suelos y de cómo se depositan, es más fácil de recordarlo fácil con un dibujito. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es el coluvión, el aluvión. Ojo, con esos nombrecitos. Cuando se habla de coluvión, ¿a cuál está haciendo referencia? Cuando se ha presentado qué fenómeno, o es por acción de qué. Los suelos se transportan por el viento, por el agua, y cada uno de esos, según el tipo de transporte, tiene su nombrecito específico. Cuando están hablando específicamente de un coluvión, quiere decir de que ese suelo fue transportado o se depositó allí por acción de qué. ¿Qué recuerdan ustedes? De transporte es inteligente. El coluvión. Pues a mí se me hace que el coluvión tiene que ver por la acción del agua, como que el agua transporta el suelo o algo así, pero no me acuerdo muy bien. Ajá, ok. No se acuerdan muy bien. Por favor, repasen esos conceptos de precisamente de los suelos transportados. Pero no. Ahí como para que recuerden, como para que entiendan de qué estamos hablando y sobre eso echen el repasoncito. El suelo que es transportado, por ejemplo, por el aire es el que se denomina eólico, ¿sí? Entonces, dentro de esos hay diferentes formas de transportar el suelo. Incluso por aquí los vamos a ver. El material resultante del intemperismo físico y químico de las rocas puede haber permanecido en el mismo lugar donde se realizó la transformación a suelo. En ese caso se le llama suelo residual, es decir, que de una desde la roca donde se meteorizó quedó allí, no se fue para otro lado, no le dio por viajar. Pero al tipo de suelo que le da por ser paseandero, entonces es transportado por agua, por hielo, por viento, por gravedad, movimientos volcánicos y sísmicos y eventualmente por el hombre. ¿Sí? Respecto de eso, que si es por agua, que si es por hielo, que si es por viento, que si es por gravedad, por favor repasen esos conceptos de cómo es el nombre técnico cuando se presenta un suelo transportado por alguna de estos fenómenos. ¿Sí? Y en general, la mecánica de suelos, de lo que se va a ocupar, técnicas de exploración de suelo, perfeccionamiento de los métodos de prospección, perforación y muestreo. Eso de prospección,
hace referencia a y más o menos proyectar qué se puede encontrar en una exploración. La prospección sobre todo se utiliza en lo que tiene que ver con la parte de minería. Técnicas de ensayos en el laboratorio y en el campo. Ajá, en el campo también se pueden realizar ensayos. Investigación sobre los métodos de análisis y diseño existentes y nuevos métodos. Como les dije, está lo que tiene que ver con geotecnia, está en continua evolución. Revisión de las técnicas de construcción actuales y estudio de nuevas técnicas o modificaciones a las actuales, con base en la teoría y en nuevas experiencias. Estudio del comportamiento de estructuras existentes a través de mediciones durante la vida de la estructura. Esto, por ejemplo, es lo que le están realizando a, digamos, la torre inclinada de Pisa. Pero cualquier puente, y ahí ya existen muchos edificios, a los cuales también por su, digamos, su conformación, su importancia y demás, siempre se le están generando estudios, es decir, tiene algunos equipos en su propia estructura para poder determinar cómo se está comportando. Dentro de las cosas que nosotros vamos a aprender con los ensayos de laboratorio y lo que vamos a analizar de ellos, pues es lo que tiene que ver con granulometría, lo que tiene que ver con porosidad, con densidad, sí, ya entendemos por qué sí es importante, según lo que hemos hablado. Contenido de humedad y su influencia, claro que sí, es decir, lo que tiene que ver con el agua. La consistencia y plasticidad, que es el tema siguiente a granulometría. La permeabilidad y características del agua intersticial y de capilaridad, o sea que por allí en el suelo nos vamos a encontrar agua de otras formas. Deformabilidad, la resistencia al corte, que es el último temita que vamos a ver de esfuerzos, ¿sí? Y la compactabilidad de los suelos. Y por el momento, esto ya, lo que es la clasificación de los suelos, empezamos a mirar una parte general la próxima semana con el tema que tiene que ver de granulometría. Primero hacemos unas divisiones sencillas para poder entender también dentro de la granulometría qué es lo que nos hace. Listo, muchachos, entonces si Dios quiere, nos vemos la próxima clase. Profe, una pregunta, Profe, usted de casualidad, Sí, ¿no? claro. Habla casualidad. María. No Profe, les- una pregunta, usted de casualidad. le Usted iba a de pedir un casualidad favor. no nos va a enviar. Hable. Profe, era pues para pedirle un favor, si nos puede, pues enviar las diapositivas al WhatsApp. Es que lo que pasa es que muchas veces pues la clase virtual pasa muy rápido y uno no tiene tiempo ni de copiar ni así. Entonces a lo que, por ejemplo, nos van a evaluar, Sí, claro. pues a unos estudiantes se les facilita demasiado tener las diapositivas. Pues Muy sí, cierto. aunque les recomiendo, la verdad, y yo no es que las pase así como tan rápido, porque yo siempre hago un paro haciendo la explicación, les recomiendo de todos modos que vayan llevando su cuadernito como si estuviesen normal en clase. Aunque yo No, sí, no, normalmente yo les facilito esas diapositivas, sí, no hay ningún problema. Sí. eso, gracias, profe. Es que, por ejemplo, yo sí estoy así, estoy rayando, pero, por ejemplo, ahorita pasaron unas diapositivas muy rápido y uno queda como que, what? O sea, solo se alcanza a copiar como por Es ejemplo, que, tipo el esas que pasan muy rápido es lo que realmente nosotros vamos a desarrollar en forma. Lo otro es las cuestiones que les digo que deben repasar, ¿sí? Para que refuercen esos conceptos y podamos seguir avanzando en lo que vamos a determinar. ¿Listo? ¿Alguna duda Yes. más? Ok. Entonces nos vemos la próxima clase si Profe, Dios quiere. Sí, profe, dime. una preguntita. ¿Qué? ¿Usted de casualidad no tiene un texto guía donde usted se está guiando para
para las clases, pues también para que si podía hacer el favor del link o algo para nosotros, pues estudiar también No, desde un texto yo, guía o yo no algo. tengo realmente un texto guía específicamente, pero igual intento darles algún libro por ahí de los que tengo, y si no, como les dije, por favor, utilicen las bibliotecas digitales, las bases de datos de bibliotecas digitales. Todos los libros tienen exactamente los mismos temas. De mecánica de suelos, fundamentos de mecánica de suelos, absolutamente todos son exactamente estos temas. Por eso no es que tenga un libro específico de guía, no. Entonces, igual cualquier libro que miren, se los recomiendo que aprovechen este fin de semana para mirar libritos de eso, y incluso si encuentran algo, pues me lo muestran y me comparten el link, y yo les digo, sí, vayan revisando esto, o no, ese tema definitivamente no, como lo tienen ahí, mejor lo vamos a ver de esta forma, algo así. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Ok. Sí, profe, gracias. Firma. Bueno.